en Israel, ya ellos pertenecían a Dios. Que ellos eran los verdaderos hijos de Dios porque ellos habían nacido como descendencia de Abraham, aquel que Dios había llamado. Pero ellos estaban totalmente equivocados porque ellos pensaban que la salvación venía por una herencia. Y la salvación no venía como una herencia, la salvación venía solamente por recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. En el versículo 4 hasta el versículo 6, allí el apóstol Pablo nos revela que un hombre que vive para la gloria de Dios no confía en sus logros, aquellos logros que ha alcanzado en su vida, aquellos logros que le permiten tener una identidad y que le permiten alcanzar respeto y honor ante la sociedad en la cual está. Una persona que vive para la gloria de Dios es una persona que no se gloría en las cosas que ha recibido en su nacimiento. Por eso él dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo tengo más. ¿Saben por qué? Porque yo fui circuncidado al 8º día. Esto significaba que Pablo estaba dando a entender que él había tenido unos padres piadosos que habían cumplido con él los reglamentos de la ley de Dios. Que sin ni siquiera él tener que tomar una decisión de obediencia a la ley, ya sus padres lo habían tomado por él. Y esto es algo que muchas veces nos llena de orgullo, tener padres religiosos que cumplen todos los deberes religiosos por nosotros y nos crían en los caminos del Señor. Y aunque esto es bueno, Pablo decía, yo no me glorío en que mis padres hicieron lo que tenían que hacer. Del linaje de Israel, es decir, no una persona ligada con otras naciones como lo fue Samaria. Samaria, los habitantes de Samaria fue el producto de la unión de personas paganas, babilónicos, con judíos. La mezcla de esos dos hicieron el pueblo samaritano de tal manera que judíos y samaritanos no se podían tratar entre sí. Él se gozaba y se gloriaba antes de Cristo en que él pertenecía al linaje de Israel y él no tenía mezcla. De la tribu de Benjamín. ¿Por qué de la tribu de Benjamín? Ser de la tribu de Benjamín era un privilegio. Porque él fue el único, Benjamín fue el único que nació en la tierra prometida. Todos los demás nacieron fuera de la tierra. Y esto era un gran privilegio, haber nacido en la tierra que Dios había prometido a Abraham. Hay algo que llena de orgullo a muchas personas y es el lugar de donde nació. Y aunque los americanos están totalmente enorgullecidos porque pertenecen a la nación más poderosa del mundo, los dominicanos estamos enorgullecidos porque hemos ganado el Clásico Mundial de Béisbol. Pero Pablo no se llenaba de orgullo por eso. Hebreos de Hebreos. Para este entonces, muchos de los judíos ya habían perdido su identidad totalmente. Ustedes saben que los romanos estaban gobernando en este entonces. Pero antes de los romanos, el imperio griego había dominado todo el mundo conocido. Y el imperio griego, en cuanto a influencia, me parece que fue más poderoso que el imperio romano. Porque el imperio griego fue tan poderoso su influencia que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné. Los hebreos querían ser parte de la cultura griega y comenzaron a adoptar el idioma griego. Y comenzaron a perder su idioma original, el idioma hebreo. Y lo perdieron totalmente. Pero Pablo decía, ¿sabe qué? Yo no he perdido mi identidad ni mi verdadero idioma. Yo sigo siendo hebreo de hebreos. Otra cosa también es que en cuanto a la ley, yo soy del grupo más celoso que existe. Yo soy del grupo de los fariseos. Aquel grupo que nació debido a que el pueblo de Israel se estaba haciendo griego.
Y nacieron este grupo de personas basado en la ley de Moisés, diciendo tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver a Moisés, y nació este grupo celoso de la ley de Dios, pero se corrompió porque comenzó a añadir tradiciones humanas a la ley de Dios y así invalidó la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede ni añadirse ni tampoco quitarse. Pero este hombre sentía celo de ser el grupo más religioso. ¿Y nosotros? ¿Nos sentimos orgullosos de la denominación en la que nosotros estamos? Yo sé que no. Si no, no estuviera yo aquí. Pablo no se gloriaba en esto. Pablo no confiaba en estos logros que había alcanzado a través de los tiempos. En el versículo 6 nos dice que en cuanto a celo, él era perseguidor de la iglesia. Pablo se gloriaba en que sus convicciones que él tenía eran las convicciones que le daban la energía para él poder vivir en cumplimiento total de la ley de Dios. En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Esa palabra irreprensible es una palabra que significa que no hay forma de encontrarle algo malo en la vida de él. No hay forma de reprocharle nada. Esa palabra viene de una taza que no tiene asa. Entonces tú no la puedes agarrar. Irreprensible, no hay por dónde agarrarlo. El apóstol Pablo, en cuanto a las cosas externas, en cuanto a una vida, a una conducta, no había forma de decirle, tú eres aquello, tú eres lo otro. No había forma. Era un hombre intachable, era un hombre irreprensible. Pero él no se gloriaba en esto. Pero en esto no estaba su confianza. Esto es lo que muchas veces nosotros queremos hacer en la vida cristiana. Llegar a ser un hombre intachable, un hombre perfecto, un hombre que nos digan que es tremendo hombre, que es tremenda mujer. Impresionante lo que esa persona hace. Pero muchas veces esa intención es solamente para que me vean a mí, lo bueno que soy, lo santo que soy, lo mucho que yo amo al Señor, y no realmente la intención correcta. El espíritu que está detrás de eso. Señor, yo vivo para ti. Señor, ¿qué está pasando? Yo estoy brillando, Señor. Señor, por favor. Ya, no quiero que la gente se fije en mí si no te van a ver a ti. Si han de fijarse en mí, Señor, que vean a Cristo a través de mí. Amén. Si hay algo bueno en mí, Señor, que vean a Cristo en mí. Pero si han de verme a mí y glorificarme a mí y exaltarme a mí, Señor, no quiero eso. Los predicadores tenemos estas luchas. Y yo sé que muchas personas quieren mostrar su amor y su cariño y la bendición que ha sido un mensaje en la vida de un predicador y se acercan, pero yo creo que a veces lo halagamos más de lo que tenía que hacer y no lo ayudamos. Y nosotros debemos ser muy sabios con estas cosas. Porque todos los días como humanos, no importa el predicador que sea, la vida cristiana que tiene, es humano y tiene luchas y tentaciones. Y la mayor lucha que tenemos es robar la gloria de Dios. Recuerden, si Satanás, un ser perfecto, cayó de su estado de perfección, ¿qué somos nosotros que todavía tenemos este pecado remanente en nuestro cuerpo? Somos tentados cada día a robar la gloria de Dios. Sin embargo, estas cosas del pasado en la vida del apóstol Pablo no eran aquellas que les permitían vivir con gozo, sino más bien que en el versículo 7 la Escritura nos dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas estas cosas que él había logrado en su vida, que eran dignas de respeto, que eran dignas de que las personas dijeran, qué gran hombre, qué gran persona, para él eran una pérdida. Y eso es lo que hace una persona que vive para la gloria de Dios. Considera todos sus logros en la vida como una pérdida para ganar a Cristo. Todos los logros del pasado, Pablo los consideraba como pérdidas en su vida. Lo que utiliza Pablo aquí son términos de contabilidad. Hace una raya, coloca las pérdidas en un lugar y las ganancias en otro. Todas aquellas cosas que habían estado en el lugar de las ganancias, él las mira ahora en Cristo y dice, estaba totalmente equivocado.
Todas estas cosas que eran para mi ganancia no sirven para nada. Déjame quitarla y ponerla en su lugar, el zapacón. Un hombre que vive para la